quiero decir que es maravilloso que te den premios por hacer un trabajo que te gusta tanto, que te ha dado tanto, y por hacer lo que quieres hacer y hacerlo bien, que es la obligación de todos nosotros, ¿no? Hacer lo que hagamos bien. Si encima te dan un premio, es que ¿qué más se puede pedir? Pues jiji, jaja, y vale, dale, ¿no? Todo lo que puedas. Es verdad, en lo personal, pues me llena de orgullo y no quiero contaros lo que le parece a mi madre, ¿no? Pero en lo profesional me hace sentir que de alguna manera mis compañeros, la gente de la profesión que me lo dan, aprecian el trabajo que he hecho mucho y le he dedicado muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, pero disfrutando. Te aseguro que lo apreciamos, vamos, de una forma increíble. Bueno, pero nos habíamos quedado en el aire del deseo. Así. Y hay una película fundamental para vosotros en la que decidís que ya no solo vais a producir a Pedro Almodóvar, que es Atame, ¿no? A partir de Atame. Cuéntame esto. Ay, primero también esto un poquito de anécdota, veréis, porque yo entro al deseo después de hacer Matador y voy a hacer La Ley del Deseo. Es que antes había hecho Sé infiel y no mires con quién, y Agustín Almodóvar era mi meritorio. ¡Qué bueno! Esto es muy grande, ¿eh? Es bonito, ¿verdad? A mí me ha pasado coproducir con mi alumno, pero con mi meritorio todavía no. Oye, también está bien. Tampoco está mal, tampoco está mal. Apunta maneras esto. Bueno, entonces, después de, como nos fue tan bien, Mujeres a lo mejor de un ataque de nervios, como os decía, nos podía haber ido mucho mejor, pero nos fue muy bien. Y además era una época en la que las películas en el cine duraban un año. O sea, quiero decir, se podía recaudar mucho de taquilla. Ahora ya sabemos que no. Y decidimos que hacíamos Atame, una película súper cara, porque Pedro realmente ahí marcó para siempre su estética, creando decorados extraordinarios, con una luz increíble, buscando los mejores actores del momento. O sea, la realidad es que ahí Pedro bueno, creó su estilo, siempre había tenido un estilo, pero si ves todas las películas anteriores, no hay una estética tan marcada y tan colorista como aparece en Mujeres y confirma en Atame. Nos fue muy bien también. Esta película la conseguimos financiar, ya tuvimos ayudas del ministerio, ya Sony Classic quería comprar la película, en fin, ya fue un cambio realmente cuantitativo y cualitativo, y bueno, pues conseguimos hacerla, y pensamos además que si yo me quedaba en el deseo, porque hasta entonces era freelance, podríamos intentar producir a otros para que no sufrieran lo que Pedro había sufrido, y tratar de encontrar entre el talento que no conseguía financiarse, como Víctor Erice o Gonzalo Suárez, que tenían dificultades para financiarse, y también buscar gente nueva para hacerlo, ¿no? Nos lanzamos con una primera película que se llama Terra Fría, que hicimos en Portugal y que fue horrible. Nos salió fatal. Pero enseguida cogimos impulso e hicimos Acción Mutante. Bueno, vamos a ver esa etapa. Sí. Hay 3 películas aquí: La flor de mi secreto, Acción Mutante y Mi vida sin mí. Sí, Alex. ¿Está especializada en algún tipo de literatura? Mujeres sobre todo. Aventureras, suicidas. ¿Qué opina de Mandaris? ¿Cómo sabe que Mandaris es una mujer? Nadie ha visto una foto suya. Nadie sabe quién es. ¿Qué? ¿Criticándome?
Antes prométeme que vas a ser razonable. ¿Quién es razonable? ¿Tú? Nada de gritos, nada de lágrimas. ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I'm 23 and I live in a trailer behind my mother's house. I have 2 kids with the first man I ever kissed at 17. I work nights as a janitor. And today I heard the news that nobody wants to hear. I guess it's time to start making some plans. Y esta etapa, además de introduciendo a Pedro, de repente os enfrentáis a primeras películas de directores tan importantes como Alex de la Iglesia o como Isabel Coixet. Cuéntanos. Sí. A ver, Acción Mutante es la película más difícil que he hecho jamás. Lo tuvimos que crear absolutamente todo y desde los objetos, la nave espacial, el que los dos fueran siameses, un platillo volante, esta banda de frikis que eran realmente alucinantes, y luego cada vestuario, fue un trabajo realmente increíble. Y también costó mucho buscar la financiación. Esta película costó 308 millones allá hace 33 años. Sí, el año es, a ver, No soy capaz de recordar. en el 93, pues 32, estoy en hecho siempre. 32 años. Hicimos una coproducción con Thierry Demille, un tipo francés que realmente era un constructor, pero que amaba el cine por encima de todo y tenía una división que invertía en cine. Y le presentamos este proyecto, pensó que estábamos locos, pero dijo ¿cuánto necesitáis? Y nos dio para llegar hasta los 308, más allá de las ayudas y de todo esto. Y cuando terminamos la película y se la enseñamos, él pensaba que habría costado 900, porque el esfuerzo fue realmente brutal. Y recuerdo como con verdadero respeto y admiración por mis compañeros de producción que me seguían como si fuera un profeta, porque éramos 5 personas en producción. 5. No, o sea, ahora no hacen 5 en un corto. En una película de esas características, claro, conducíamos furgonetas, barríamos el plató, o sea, lo que hiciera falta. Y bueno, nos íbamos a dormir a casa cada día, eso sí. Nos lo habíamos propuesto, que nada de quedarse a dormir en el plató, pero era una posibilidad. Una posibilidad. Acción Mutante supuso un cambio también para el deseo y abrí una línea de producción que le dio también un prestigio que tenía ya con la obra de Pedro, pero que acompañó y le dio la categoría de productora de riesgo y capaz de buscar en el panorama novedades, algo que nos permitiera movernos más allá del campo de Pedro y que le permitiera también a él tomarse un poquito de calma para crear. A partir de ahí empezamos a crecer también como compañía, hicimos películas con Calpar Soro, con Mónica Laguna, Isabel Coixet, por supuesto, entró
a formar parte de las directoras a las que queríamos producir. Y fue muy gratificante porque hacer películas de un solo director es muy emocionante porque formas parte de su obra con un apego feroz, por decirlo de alguna forma, pero el que haya otros nuevos, sangre fresca de la que alimentarse, Claro. también está muy bien, porque una cosa que también me gustaría que contemplarais todos es aprender, seguir aprendiendo cada día de la gente con la que te encuentras en el camino. Y las directoras y los directores tienen algo enorme que ofrecer, cada uno desde un punto de vista, y sus personalidades, su obra, te enriquecen. Entonces, eso fue maravilloso. Encontrar que podíamos hacer eso fue maravilloso. Y bueno, como sigues produciendo a Pedro, con películas como Kika, como Carne Trémula, a otros como a Mónica Laguna o Cantar Solo, con Tengo una casa, Pasajes, y llega otra película, Para el deseo, que yo creo que también marca un antes y un después. Vamos a ver. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno. Yo que pienso de eso. Lo que pasa es que como llevo todo el día nervioso, pues creo que una mamada me relajaría. Mámamela tú a mí, que yo también estoy nerviosa. Tiempo que hace que no me como ni una polla. No le tengo peor de un hombre. Lo peor de un hombre. Siempre soy tener un hijo. Todo sobre mi madre. ¿Qué supone esta película Para el deseo? ¿Qué supone también para ti? Bueno, la verdad es que oyendo estos diálogos sigue siendo transgresor toda la vida, no se ha cortado un pelo, ¿eh? No, no se ha cortado un pelo nunca. Es maravilloso. Lo que pasa es que se te olvida, ¿no? Y también es una época en la que tampoco era Bueno, a lo mejor ahora empezamos a ser un poco más puritanos. Sí, ahora ya estamos más Ahora preocupados por lo vamos a- políticamente correctos, ¿no? Exacto. Bueno, con esta película ganamos el Oscar a la mejor película extranjera y empezaron a llover los proyectos desde Estados Unidos, porque a Pedro le proponían le proponían desde la Metro a Sony, a cualquier compañía, le proponían hacer producciones allí en inglés y de alguna manera como casi existía la posibilidad de trasladarnos a Estados Unidos. Pero Pedro tuvo siempre clarísimo que la manera en la que las compañías americanas interfieren en la creación de los autores o autoras es muy castrante. Entonces, bueno, pues afortunadamente, no sabemos qué hubiera pasado, pero afortunadamente decidimos no irnos y continuar aquí. Colocó a Penélope en un lugar estratosférico, como también colocó a Victoria Banderas y a Victoria, y como Marisa. No, parte por Carne Trémula. La verdad es que Pedro ha sido un impulsor de actores y y sobre todo de actrices. Sí, sobre todo de actrices, pero fíjate, dos actores y dos actrices son las que las que tomaron un impulso. Y encima algunos han casado. Sí, entre ellos. Pero también a lo que contribuyó esta película es hacer marca España. De repente el cine español
se colocó en un lugar muy predominante, porque aunque habíamos ganado algún otro Oscar anteriormente, no trascendió tanto, probablemente porque el componente estético de las películas de Pedro es abrumador y se ha creado hasta un adjetivo, o sea, almodovariano. La gente cuando dices esto es almodovariano, inmediatamente sabes a lo que se refiere, ¿no? Y esto no ha pasado con ningún otro director, ¿no? Sobre todo fuera. En España podemos decir berlanguiano, pero Berlanga trascendió muy poco, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente. El único a lo mejor Buñuel, pero sí, pero no se dice buñueliano. Buñuelesco se dice. Sí, buñuelesco. Y en Todo sobre mi madre os hacéis mayores, entre comillas, como productora, el deseo, y tú empiezas a tomar ya cargos de muchísima más responsabilidad y vienen películas de directores internacionales muy potentes que vamos a ver. ¿Qué es un fantasma? ¿Quién suspira? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. No tiene padres. No tienen a nadie. Están desesperados de hambre. Mira cómo comen. ¿Dónde ahí abajo? Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Entrañas de fuerza. Entrañas de fuerza. Ahí cambias de carril y ahí sí, ahora estaríamos lamentando un accidente. Tócame la puertita, por favor. ¿Qué es lo que hay? No me quise bajar. No me bajé. La vida se pegó flor de susto, yo no creo. Dos grandísimos directores como Guillermo del Toro y como Lucrecia Martín. Bueno, a Guillermo, por supuesto, habíamos oído sus películas anteriores, Cronos, en fin, también era una joven promesa. Y le conocimos en el Festival de Guadalajara, en México, que estuvimos ahí con La Flor de Secreto y le conocimos. En aquel momento Guillermo tenía secuestrado a su padre, que en México era muy habitual, los secuestros aquellos tremendos que... Entonces Guillermo había trabajado en Los Ángeles y pensaban que estaba forrado y secuestraron a su padre. Bueno, en aquel momento nos ofrecimos para, con este espíritu que habíamos intentado mantener con las últimas producciones, ofrecernos para, si tenía algún proyecto, que nos lo contara. Guillermo es un tipo que tiene una cultura cinematográfica alucinante. Yo en el Colegio de Madrid. Sí. No sabía ese dato, sí. Sí, en el Colegio del Exilio. Fíjate, sí. En Libertad. Sí. Entonces, cuando nos dijo que en ese momento no tenía nada, pero que le gustaría muchísimo trabajar en España, y a los pocos meses nos envió el primer borrador del Espinazo del Diablo. Por aquel entonces, Berta Navarro, la que mencionaba, había hecho con el Cronos y estaban desarrollando su carrera con el objetivo de llegar a Estados Unidos, que es uno de los objetivos que tienen la mayor parte de los directores del mundo, menos Pedro Almodóvar. Lo tiene claro y que nunca. Cuando llegó a España hicimos una coproducción, México-España con Berta y El Deseo. Y rodar con él es muy divertido. Disfruta como un niño, como un auténtico niño. Me llamaba Chaparrita porque no soy bajita. No soy baja, bajita, sí.
pero es como una montaña, puedes a su lado. Y tiene el termostato estropeado, por cierto. Lleva la misma ropa en verano y en invierno. Da igual, no tiene ni frío ni calor, siempre igual. Trabajar con él fue estupendo. Fue muy complicado porque es una película con muchos niños. Rodar con niños, no solo por lo que significa rodar con niños para que obedezcan y hagan lo que el director quiere, sino los permisos que requiere, el procurar que durante el tiempo que estén sea una experiencia, una buena experiencia y que sigan estudiando durante el tiempo que están con los profesores, tal. Era bastante complicado. Y encontrar los decorados también fue complejo. Pero es apasionante trabajar con él. Es como estar aprendiendo cada minuto de cosas, de propuestas, de ideas, de literatura, de cómics. Sabe absolutamente de todo. Es fascinante. Y Lucrecia Martel, que es la antítesis completamente, porque es una mujer muy reflexiva, muy profunda, con un background completamente diferente. Ella es argentina, de la Argentina profunda, con una educación religiosa que ha marcado mucho hasta su lenguaje. Yo recuerdo que cuando empezábamos a hablar usaba palabras como compasión, que estaban un poco desterradas de nuestro vocabulario, pero que claramente significaban lo que, o sea, estaban usadas a la perfección en el lenguaje. Lucrecia es una mujer que tarda mucho tiempo en rodar. Entre una película y otra necesita mucho tiempo para darle forma al proyecto y para estar convencida de que es eso lo que quiere hacer. Es una maravillosa docente, tiene sus charlas en festivales, universidades o tal. Os las recomiendo que las busquéis en internet, porque es increíble la cantidad de cuestiones que plantea para que abramos la cabeza y miremos desde otros lugares. Rodar con ella es difícil porque nunca estás segura de si está contenta o no. Es alguien que tiene permanentemente la duda. Eso es muy estresante para un productor y para una productora es tremendo. En cualquier caso, me gusta mucho cómo se enfrenta a cada uno de los proyectos, con qué profundidad y con qué mirada, que nada tiene que ver con la de otros. Es una autora única, que si no habéis visto muchas de sus películas, os la recomiendo. Bueno, tenemos que, vamos muy mal de tiempo porque es muy ¿sí? largo tu... Vale. No, me corto. No te cortes, solo que voy saltando un poco y nos iríamos a una película que yo creo que es la consagración a nivel internacional del deseo, que es Volver. Hay algo que quieres que yo haga, ¿no? Cortarme el pelo. Somos una familia pobre, conviviremos con una familia pobre. ¡Vamos a tocar, se me ponen! Agustina tiene cáncer. Tienes cáncer, Agustina. Venga, un fuerte aplauso para Agustina. Estaba contándole de mi Borja, no han vuelto a recibir discusión. ¿Qué te parece? Le ha pinchado la rueda al cura de la religión. Sí, es como si acabara de estar mamá peyéndose a culo lleno. Todo de nosotras. ¿Qué supone Volver? Es una película muy especial. Pedro vuelve a trabajar con Carmen Maura, con la que había hecho muchas películas y llevaba tiempo sin trabajar.
y es la película que más premios ha tenido de todas las películas de cine español. Es alucinante. Ha sido vista en el mundo entero, allá donde íbamos la gente sabía parte del diálogo, increíble. Y efectivamente es como la consagración de la carrera de la compañía y nos ha dado muchísimas alegrías a todos, incluido a Pedro, por supuesto. Y quizás también para ti es ese aprendizaje de cómo moverte en la carrera de los Oscars, de cómo... Sí. Es otro mundo, ¿no? O sea, ahora con Chirac te pilla mucho más entrenada. Total, aprendimos mucho, pero han cambiado mucho también ahora. Ha vuelto a cambiar. A ver, el objetivo, ¿cómo se llega a los Oscars? Se llega a los Oscars si sales de tu país seleccionado, si vas como película extranjera. Y si no, si has estrenado allí, en un tiempo puedes aspirar a otras categorías. Pero cuando llegas a los Oscars, el objetivo fundamental es que todo el mundo sepa que estás dispuesto a dejarte la piel por ganar un Oscar. Y eso significa ir a todos y cada uno de los lugares donde la película se va a proyectar. O sea, se proyecta no sé qué cantidad de veces, 100. Entonces es como saltando de la costa este a la costa oeste, a San Francisco, a Nueva York, donde sea, para que te vean. Ir a los cócteles que se dan en Palm Street, en Palm Beach, en todas partes. Bueno, ese era el camino antes. Yo he ido varias veces, con un inglés que no os lo podéis imaginar, pero sonriendo una barbaridad. Y bueno, debo tener una sonrisa mola porque se fijaban. Ahora, en esta ocasión, han vuelto a cambiar las formas. ¿Por qué? Porque la Academia ha abierto muchísimo. Han entrado miembros de todos los países del mundo, con criterios diferentes. Son mucho más jóvenes y más modernos. Entonces, han ganado películas como Parasite o como Anora, que nunca en la vida hubieran pasado. Esto es la influencia de todos los nuevos. Esto es una partida de ajedrez, una estrategia que tienes que manejar. En primer lugar, tienes que conseguir entrar en la lista de 15. ¿Cómo se entra en la lista de 15? Esa lista se vota, la votan miembros de la Academia que se apuntan a ver películas y a votarlas. O sea, yo me he apuntado, obviamente, a tener la oportunidad de votar a Sirac, y la Academia, de manera aleatoria, me da 15 películas para que vea. Tengo que demostrar que las he visto, entonces tengo derecho al voto. Si no demuestro que las he visto, no tengo derecho. Este es un debate que tenemos en nuestra academia. Sí, este es un tema que, en fin. Entonces, se apuntan al azar un montón de personas, votan y sale una lista de 15 películas. Esa lista de 15 películas se vuelve a votar y acaban en las 5. ¿Cómo consigues tú formar parte de esas 5? Como solo han salido 15, hay un montón de países que no tienen película. Con lo cual, el interés está en que en esos países que no tienen película vean la tuya y la tuya sea la mejor. Y para eso buscas estrenar, hacer proyecciones especiales, que alguien representativo de ese país la muestre y la defienda como si fuera, o sea, has visto que te llegan invitaciones que dicen que la película de Paul Thomas Anderson la va a presentar Tilda Swinton. Pues dicen, ¿por qué? Pues porque Tilda tiene un tirón, o sea, lo que tienes que hacer
en ese tablero de ajedrez es ver dónde están los huecos para los votantes. Y también tienes que saber cuántos académicos hay en cada país, porque a lo mejor es que resulta que en Serbia no hay ninguno, pues a lo mejor no hace falta que hagas proyecciones en Serbia, pero sí tienes que hacer proyecciones en Dinamarca, que hay muchísimos, bueno, muchísimos, quiero decir, me parece que son, si en España somos 106 académicos de los AMPAs, en Dinamarca creo que son 60, que la proporción es muy grande porque es un país muy pequeño, pero han tenido mucho éxito y la gente también es muy proactiva y se apunta, porque también tienes que querer y apuntarte. La realidad es que es una carrera en la que hay que esforzarse mucho. Es muy difícil. Muy difícil. Hay que pagar a publicistas para que te marquen claramente estrategias y hay que hacer muchas proyecciones y ir a presentarlas. El director, las productoras, los actores, un señor que pasa por allí pero que tiene mucha influencia en el país. Hay que ir y demostrar que quieres. Entonces, pregunta. Vamos a avanzar porque os quiero dar la palabra. Van a preguntar. Van a preguntar un poquito. Yo ya lo he dicho todo. Nunca habéis así dando saltos porque es una trayectoria muy larga, pero nunca habéis dejado de lado vuestra vocación latinoamericana. Vamos a ver. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar encerrada en la bolsita todo el verano? No, me voy al campo con papá. ¿Cómo estás? Vamos a ir a la carrera, ¿no? Claro, es muy importante para Mario y su familia. Es probarse como hombre. Argentina, ahí está. Sí, en Argentina hemos hecho un montón de películas. Hay otra, además de estas dos, a la que tengo mucho cariño, que es El Ángel de Luis Ortega, También la tengo. que también, Pero no me puedo parar de todas, no sé, que compitió en Cannes también. Con Trapero competimos en Venecia, en fin, bueno. De estas dos películas hay dos cosas, fijaos, en la primera que es El último verano en la Bollita de Julia Solomonov. Qué bonita. Sí, me encanta. Era preciosa, es preciosa esa película. Pero coincidió en el tiempo con XXI de Lucía Puenzo. Y entonces las dos hablaban del mismo tema. La de Lucía Puenzo tuvo mucho más éxito que esta. Esta es mejor. Yo creo que sí. Pero si parece contigo. Bueno, y luego, Relatos Salvajes era una película de sketch y nos costó una barbaridad financiarla porque nadie quería una película de sketch, que esto ya era un asunto, no la querían, y de hecho nuestro agente de ventas, que fue Canales de Film Factory, puso unas condiciones bastante duritas y se hizo rico con esta película. Porque además estuvo nominado a los Oscar. Claro, y además en Cannes, cuando la gente la vio, aunque no ganamos porque claramente las comedias en Cannes no tienen su juego, pero la compró absolutamente todo el mundo. Y yo estoy muy contenta de que Canales
bueno, que fuera muy bien, porque confió, es el único que encontré que confió en la película y merece que le haya ido bien. Este chico, Damián Cifrón, ya no tan chico, porque ha ido cumpliendo años. Han pasado 11 años. Sí, es un fenómeno, es un fenómeno. Está ahora a punto de rodar otra película con nuestros socios de KS. Creo que no la vamos a hacer por X razones, pero tiene una cabeza efervescente. O sea, podría estar rodando historias hasta el final de sus días, porque es brillante y bueno, es un tipo que me gusta mucho. Rodar Latos Salvajes fue muy difícil contratar actores, estrellas que solo tienen un poquito más. Pero bueno, si no la habéis visto también os la recomiendo. Si la habéis visto, yo creo que sí, que es una película muy buena. Sí. Bueno, hay muchísimas películas que nombrar: Zama, Lucrecia Marte, El silencio de los otros. Sí, los documentales. Hemos hecho muchos documentales y pocos han trascendido, pero creo que hemos hecho 8 o 10 documentales. El más famoso es El silencio de otros. Estuvimos en Berlín. Bueno, es un documental que os recomiendo también. De Almudena Garraceo, que es la misma directora de La Manada. Sí, exactamente. Almudena y Robert, los dos. Luego hay de repente un corto en vuestras vidas, que es La voz humana. Dos, La voz humana y Extraña forma de vida. Y Extraña forma de vida. Después hicimos el otro. Bueno, a veces, o sea, Pedro tiene la suerte, que no tiene ningún otro director en el mundo, de poder hacer lo que quiera cuando quiera. Entonces, si después de haber hecho 20 películas dice, oye, que voy a hacer un corto, además lo hace, porque es su compañía y toma decisiones que desde que tanto Agustín como yo apoyamos sin ninguna duda. Y hicimos La voz humana con Tilda Swinton, y luego hicimos otra película y luego Extraña forma de vida con Pedro Pascal y uy, espérate, es un lapsus. ¿Alguien sabe quién es el otro? Ethan Hawke. Eso es. Está, sí, Ethan Hawke. Bueno, estamos saltando películas como Ya en Benidorm, de nuevo La Coisette, pero vamos a ver todas las películas fundamentales de Pedro. Que no acabaríamos. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Va a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. ¿Qué es esto? Cada vez la veo más cínica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues tú esa de tu padre. Uy, es San Marquillo. El tiempo que hacía que no lo veía. ¿Oye, tú has probado patatas alguna vez? ¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Madres paralelas. De nuevo nominación. Sí, Madres paralelas. También muchísimos premios, también una presencia internacional enorme y entrando Pedro a hablar de temas que le preocupaban mucho, como las cosas, la memoria histórica, todo esto para él. Esta película supuso una mirada a la historia que tenía ganas de hacer hacía tiempo. Y es la película anterior a Dolor y Gloria, que es una película de tanta introspección y tan autobiográfica, que estuvieron las dos películas en diferentes momentos. Pedro escribe, siempre tiene 2 o 3 proyectos y a veces uno adelanta al otro sin saber muy bien por qué. Creíamos que íbamos a hacer antes Dolor y Gloria, pero no, hicimos antes esta y luego
y luego de Gloria, y luego por fin Pedro se decide a algo que le ha costado mucho decidirse y que supongo que a ti como productora también te cambia mucho las cosas, que es rodar en inglés con actores americanos. Vamos a verlo. Rodamos entre Irlanda y España, en cambio la vida secreta mi vida civil fue toda en Canadá. Esta película fue un reto, primero porque estuvimos a punto de no rodarla, porque fue la pandemia y luego la huelga de actores salvaje en Estados Unidos. No había forma de contratar a un actor porque por razones obvias estaba en huelga. Y Pedro empezó a desesperarse, a pensar que no lo conseguiríamos. Pero milagrosamente, cuando ya la última vez que escribí a Julian para decirle, Julian, creo que vamos a tirar la toalla, del sindicato no nos contestan, porque todo tenía que ser a través del sindicato, ¿vale? No podías hablar directamente con los agentes. La última vez que le escribí, se puso las pilas y habló con el sindicato y vieron toda nuestra documentación, porque el problema es que no veían la documentación. Solo se podían rodar películas que no estuvieran intervenidas por un estudio y que fueran claramente de productores independientes. Entonces, ella habló con el sindicato, vieron la documentación y nos permitieron arrancar la preproducción, ¿vale? Es una película que está rodada básicamente en España, menos 10 días que rodamos allí en Estados Unidos para hacer los exteriores, los que claramente no podíamos hacer aquí, más que con cromas, pero era un rollo, ¿no? Entonces, contratamos a una directora de arte americana para no cometer errores en la ambientación y en los enchufes, no sé cómo decirte, algo que es tan patente, que son diferentes, no se nos colaran ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, encontrar la casa nos costó muchísimo, pero habíamos hecho una labor previa de localización allí, encontrando casas que nos inspiraran y luego buscábamos en ese sentido lugares parecidos aquí. Y conseguimos encontrar esa en Odiscoria, en el límite con el Parque Natural de allí, de Guadarrama. Y bueno, la verdad es que contratar y rodar con dos actrices de esta categoría y luego el resto que también afortunadamente no es una película llena de actores, pero todos los que estuvieron eran actores americanos, que la negociación fue una pesadez, la verdad. Son mucho más difíciles los agentes que los actores. Y es algo que debemos saber, pero significa departamentos de maquillaje para cada uno,
departamentos de vestuario para cada uno, en fin, todo eso. Pues no, yo tuve una sola maquilladora para las dos y una sola persona de vestuario para las dos. O sea, cada una tenía sus, por supuesto, sus astras, pero si lo explicas... Era Mina, ¿no? Sí, la vestuario era Mina y la... Mina Lainel, que ha pasado por aquí en el mismo cine con mujeres. La maquilladora era inglesa y las conocía ambas y lo conseguimos. Pero si por los agentes hubiera sido, era imposible. Entonces, si alguna vez tenéis que contratar actores americanos, os recomiendo mucho que insistáis en que las películas españolas tienen otro presupuesto y que no es posible tener un equipo multiplicado por 3, que es lo que el llevar actores de ese calibre parece que supone, ¿no? Y antes de Amarga Navidad, que cuando se estrena, por cierto, el 20 de marzo del año que viene, que no entra los Goyas de año, que no el año que viene, pues vamos a ver la película del momento, la película que está en la carrera de los Oscars. Vale. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. La fiesta está en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir. Oliver Crase. Oliver Crase. Cuéntanos. A ver, Sirat, la verdad es que es pedazo de película. No sé si vosotros, si habéis visto Amores Perros. ¿Habéis visto Amores Perros? Bueno, mucho me imagino que sí. Bueno, Amores Perros es la primera película de Iñárritu y cuando la vimos estábamos rodando El Espinazo del Diablo. O sea, imagínate que hace 30 años casi esto. Supuso un cambio en la manera de narrar. De repente, este director, Iñárritu, nos mostraba que se podían hacer las cosas de otra manera, que podías empezar una película que enlazara a la mitad con otra historia, que había empezado por otro lugar. O sea, fue para mí un descubrimiento y un shock, ¿no? Esto me parece que sucede también con Sirat. Sirat es una película que utiliza el sonido de una manera que no se usaba hasta ahora. Entras, la primera parte de la película es una rave que dura 16 minutos de música a tope, una música que casi nadie entiende. O sea, quiero decir, es una música que conecta con los latidos de tu corazón y que no puedes dejar de oírla durante todo el tiempo. Narrativamente, en una estructura de guión, es un desastre, 16 minutos. O sea, pues funciona. Pasa. Si entras, no puedes dejar de ocuparte y de querer saber qué pasa en esa historia, que tiene a la mitad un desastre. Entonces, quiero decir, hay algo en esta manera de narrar de Oliver que para mí está cambiando también la forma en la que se plantea la narrativa del cine convencional. Oliver es un director difícil, es decir, tiene ideas muy claras, es muy terco, pero además de tener ideas claras, consulta a todo el mundo, aunque luego haga lo que quiere, pero eso te pone muy nervioso, sí, la verdad, porque no sabes en qué momento tu opinión, que eres una de las artífices
de la historia tiene algo de importante. Es la verdad bastante complicado trabajar con él, pero tiene un punto de vista muy particular y lo ha demostrado en sus películas anteriores y en esta creo que se consagra. Creo que tenemos muchas oportunidades de estar en la lista de las 5 películas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo ves? Sí, creo que tenemos muchas oportunidades por los premios que está ganando, porque en todo, en el Hollywood Reporter, en el Variety, todas las listas estamos. Creo que estaremos entre las 5, otra cosa será ganar o no. Fue una película muy difícil de rodar. Rodamos en Teruel, que es la primera parte de la película en la que se ven esos paisajes tan impresionantes y todos los altavoces y la red que hicimos. Y el resto de la película está rodada en Marruecos. Rodar en Marruecos es difícil. Es un país que está muy acostumbrado a rodar porque tiene Tasribey, tiene estudios, tiene muchos profesionales, pero sus costumbres y su manera de negociar. Bueno, esto es suyo rodar en Marruecos. Cuando ya habías llegado a un acuerdo, te volvían a empezar. Sí. Nada tiene que ver con las cosas que, de hecho, ni las instituciones, quiero decir, hicimos un acuerdo, presentamos los documentos para que el Tasribey, para recuperar esa parte de la inversión, nos lo tenía que haber pagado en marzo del año pasado, en marzo de este año, y en octubre todavía el mes que ha terminado todavía no lo hemos cobrado. O sea, quiero decir, vaya usted a saber cómo necesites eso para financiar, bueno, que lo necesitas, que está en tu plan de financiación, o sea, está ahí en tu plan de financiación, y para poder hacer frente a eso tienes que pedir un crédito, con lo cual, ¿sabes? O sea, en fin, que es un país complicado, pero también merece la pena. Bueno, aunque no te lo creas, llevas más de hora y media hablando. ¿Qué me dices? Estábamos escuchándote apasionados, pero vamos a 3 o 4 preguntitas porque no queremos abusar de ti. Sí, no, estás. Oye, pero no habéis roncado, ¿eh? Eso es que estabas a gusto, no te has dado cuenta. Bueno, venga, la primera por ahí. Carlota, o sea, directora del festival, le vamos a dejar que ahora te traen un micro. Hola, una pregunta. La figura dentro del deseo, de lo que tú llamas la compañía, que me hace mucha gracia, sí, como un término antiguo, porque no necesito la productora de la empresa, es la compañía, no es una compañía teatral, ¿no? ¿Cuál es el rol, qué diferencia hay entre tu rol y el de Agustín Almodóvar dentro de la compañía? Sí. Porque mucha gente cree que sois indistintos o que vuestras funciones son distintas e intercambiables y yo no lo creo. No. Gracias. Nos hemos repartido muy bien los roles. Agustín es alguien que se dedica más a la parte institucional, ejeda, tiene más que ver con el mundo burocrático, por decirlo de alguna manera, y yo soy una productora de campo. Yo desde leo guiones y luego estoy desde el minuto 1 hasta la comercialización de la película en el set y pegada a la directora o director. Sí. Bueno, por ahí había más preguntas. Ya vamos a ver. Hola. Mi pregunta era, son 2. La primera es que tú, al tener, te han propuesto películas que son, bueno, han sido, como has dicho antes, no siguen siendo transgresoras, como la del deseo, por ejemplo, y además también has comentado que en las 2 salvajes nadie quería dar dinero. ¿Qué es a ti lo que te mueve como para decir que quieres hacer esa película? Es la primera. Y la segunda, que creo que están más obligadas, es, ¿a ti alguna vez no te han tomado en serio? En plan, tú como mujer te has sentido, y como productora, porque a mí esto generalmente me parece muy importante, porque
hay muchas mujeres, ahora hay muchísimas productoras, pero ha habido muchas que nos han allanado el camino, entonces pienso que es importante también reivindicar eso. Vale. A ver, para mí lo más importante es que me llegue un guión que me interese, que me conmueva, que tenga que ver conmigo, que sea una historia que tiene que ser contada, no todo a la vez. Quiero decir que hay veces que solo es que te conmueve, hay otras veces que entiendes que de ese asunto hay que hablar y que querrías hacerlo, y otras veces que dices, pero bueno, es que esto soy yo, me siento ahí metida, me siento muy identificada. Ten en cuenta que una película te va a llevar por lo menos 2 años de tu vida y luego va a ser para ti, para toda la vida. O sea que más vale que te guste, que estés apasionada por ella, porque le vas a dedicar mucho tiempo. Entonces eso es, para mí es la motivación, y que el guión sea la hostia, ¿vale? O que haya cosas que se pueden cambiar para que sea la hostia, ¿no? Y luego, bueno, eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, me he sentido montones de veces muy mal en esta profesión. Os voy a contar una anécdota que es bastante desagradable, pero cuando era ayudante de producción tenía un primer ayudante por encima y un jefe de producción por encima. Y yo era monísima. El tiempo pasado, pasaba para todos. Entonces yo llegaba a la productora y el ayudante me decía, anoche soñé contigo, te eché un polvo. ¿Sí? Me lo decía él, lo oía el jefe de producción, se reían y yo solo podía decir, eres un cerdo y un hijo de puta. Pero seguía, pero no daba un portazo y me iba a mi casa. Bueno, antes íbamos en un autobús o en el metro y un tío se ponía detrás de ti te tocaba y te tocaba el culo o te arrimaba la polla y tú no le dabas una hostia, te cambiabas de sitio porque estábamos acostumbradas, creíamos que era lo único que podíamos hacer. Poco a poco hemos cambiado de idea y sabemos que podemos hacer muchas más cosas, además de dar una hostia, de denunciar, de no permitir que esas cosas pasen. Pero hubo un tiempo en el que no sabíamos que podíamos hacerlo. Cuando he tenido más poder en diferentes momentos, unas veces por joven y otras veces por mujer, he notado que había intención de ningunearme. Me he defendido como he podido y creo que no me he ido mal. A ver, ahora lo pasamos a este lado. Bueno, yo quería comentar, o sea, si nos pudieras hablar o puedes aconsejar de cómo dar ese paso, salto a lo que sería como el mainstream, o sea, cómo llegar a las salas de cine o tal vez hasta Hollywood, quizás. ¿Me pregunta? No sé, tratando de hacer bien las cosas y eligiendo bien. Aún así, no hay nada que garantice que lo vas a conseguir. Hemos hecho muchas películas. Hay unas que han tenido un éxito y una repercusión y otras que no. No hay un camino seguro. Hay trabajo, pero no lo sé, no tengo una fórmula, la verdad. Está claro. Por aquí había más preguntas. Valentina. No solo tenemos por aquí alumnos, gente del festival, también tenemos antiguos alumnos. Quería preguntarte más sobre tu experiencia como freelance.
cuáles ves que son o fueron esos pros y esos contras, y si recomiendas que comencemos por ahí. Particularmente a mí me interesa bastante, pero a veces no sé cómo dar ese paso, y bueno, por saber más de tu experiencia. Bueno, como os decía, yo mi primera experiencia fue una casualidad, y a partir de ahí lo que hice es ofrecerme para trabajar, y afortunadamente me fueron llamando de una productora, de otra, y trabajé pues desde Izarfil, Lotus, bueno, en fin, todos los Iberoamericana, por supuesto, el Catalejo, ahora hay unos cauces que están bastante más establecidos, quiero decir. Hay acuerdos con universidades por los que puedes ir a hacer un meritoriaje a una película, de manera que los equipos te conocen. Y si tu trabajo es satisfactorio, de las personas que has conocido, malo será que no haya alguien que te vuelva a llamar para hacer otra cosa. Hay que ser muy consciente de que cuando sales de una escuela estás muy preparado, probablemente teóricamente, pero a estar en un rodaje no se aprende estando. Es completamente diferente a cuando se hace un corto para la escuela o tal. Entonces, a mí, ese camino que se ha establecido de becarios y de acuerdos con universidades, me parece un camino realmente maravilloso. Otro es ofrecerte meritoria a alguien que haga producción, mandar currículums, no cansarte nunca, esperar, y seguro que te llamarán. Una pregunta más. Hola. Noelia. Me ha gustado mucho la pregunta de Elena. Quería preguntarte un poco más sobre eso de cómo has podido resaltar o destacar o que te tomen en serio en este mundo que está bastante dominado por hombres. ¿Qué consejo tienes para que te tomen en serio y llegar hasta arriba? Bueno, vuelvo a hablar de trabajo y hay momentos en los que confrontar no ayuda mucho. Hay momentos en los que hay que encontrar los caminos para llegar a encontrar tu sitio. O sea, cuando yo decía que también aprendí mucho de lo que no había que hacer, es que, bueno, llegabas a un rodaje y era muy normal que alguien estuviera gritando o dirigiéndose de manera poco respetuosa al resto de los subordinados. Para mí eso es una línea roja, ¿no? O sea, yo creo que más allá de estar formada, más allá de tener el deseo profundo de dedicarte a esta profesión y de hacer los sacrificios que sean necesarios para eso, tienes que marcar también una forma de actuar en la que tú te sientas cómoda y genere respeto en los otros. Mira, ahora hay una productora muy joven que se está consiguiendo colocar de una manera bastante interesante, que es María Luisa Armenteros. María Fernández Armenteros. María Fernández Armenteros. Esta chica, no sé cuántos años tiene. Pero bueno, ya no es tan joven. Bueno, ya, es que ya nadie somos tan jóvenes. Bueno, debe rondar los 50, 40 y muchos. Podría ser. Por ahí, bueno, por ahí. Estuvo trabajando en MediaPro, sí, en sí. una parte más administrativa y tal, fue encaminándose hacia la producción, que era lo que le gustaba, y luego creó una pequeña productora y se ha ido asociando a otros pequeños productores para hacerlo. Y ha hecho peliculones. Ha hecho peliculones como Los Domingos, Cinco Lobitos, Los Domingos, Ciudad sin Sueño, Un Amor. Sí, o sea, ha encontrado un camino. Hizo un aprendizaje dentro de una compañía
sin un protagonismo muy especial, pero luego, porque también es muy importante saber qué quieres hacer. Y no se sabe tan fácilmente. Cuando yo empecé, creía que quería hacer cámara. Me parecía que era desde donde se contaba la historia. Pero cuando aprendí todo lo que hacía todo el mundo y cómo se llegaba a conseguir hacer una película, descubrí que no, que yo quería ser motor, que era una productora. Una productora es la que es el motor de todo el proyecto. Cuando el motor es un director es como no encontrar una productora, pero si lo hubiera encontrado, es ella la que lo está haciendo, ¿no? Entonces, también es muy importante saber qué quieres hacer. Bueno, y ya si tienes vocación, tía, porque tener vocación me parece lo máximo, ¿no? Saber qué es lo que quieres hacer me parece lo máximo. No sé si te hago muy buenos consejos. Bueno, yo te iba a preguntar para cerrar, pero creo que nos lo has dicho ya, que ¿qué es eso que no deben de olvidar nunca para dedicarse al cine? ¿Se te ocurre algo para hacer películas? La pasión. La pasión por esto. Como he dicho antes, una película te va a llevar al menos 2 años. Un parto, digo, un embarazo, tener un hijo 9 meses. O sea, es mucho más. Y es mucho el esfuerzo, pero es muy apasionante, muy apasionante. Y si te falta la pasión, en esta profesión, mientras te lo pases bien, puedes seguir. Cuando empiezas a pasártelo peor que mejor, hay que dejarla. Porque además esta profesión, si no te vas, te echan. O sea que, cuidadito. Bueno, ha sido un placerazo, Esther. Muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón. Nos quedaríamos muchísimo más tiempo escuchándote, pero son las 9 de la noche, aunque no te lo creas.